En 2008 a muchos nos dieron tras, y es que el sistema financiero estuvo a punto de petar. Y no fue un accidente, fue inevitable. Te explico por qué. A veces, para que el mundo se rompa, no hace falta una explosión, solo hace falta una idea. Hoy vamos a destripar la crisis financiera de 2008 y a ver cómo un sistema que parecía infalible estuvo a punto de saltar por los aires. Para entender cómo empezó todo, primero tenemos que ver la foto final, ¿no? El desastre, porque fue algo de repente, masivo, y pilló a todo el mundo, pero a todo el mundo, con el pie cambiado. Y ojo, que no estamos hablando de numeritos en una pantalla. Fue un drama humano a una escala gigantesca. Solamente en Estados Unidos, más de 3 millones de familias se vieron desahuciadas ese año. Una auténtica barbaridad. Y mientras tanto, gigantes que parecían los pilares del mundo como Bear Stearns o Merrill Lynch, ¡pum!, se esfumaron. O los malvendieron por 4 duros. Hablamos de nombres con más de un siglo de historia que en una semana desaparecieron del mapa. Pero aquí viene lo que de verdad da que pensar. La razón por la que nadie se enteró de la que se venía encima no fue mala suerte. Fue, en cierto modo, por el propio diseño del sistema. Los productos financieros eran tan complejos que ni la gente que los vendía los entendía y la regulación, bueno, brillaba por su ausencia. Para cuando sonaron las alarmas, el edificio ya estaba en llamas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto de locura colectiva? Pues venga, vamos a viajar unos años atrás, a una época no tan lejana en la que todo parecía ir increíblemente bien. Casi demasiado bien, ¿verdad? Nos plantamos en Estados Unidos a principios de los 2000. El Banco Central tenía los tipos de interés por los suelos, así que pedir dinero prestado era casi un regalo. El dinero corría a expuertas y todo el mundo, de verdad todo el mundo, tenía una cosa clarísima. Comprar una casa era la apuesta más segura del planeta. En mitad de esta fiesta de crédito barato, los bancos no es que prestaran dinero, es que prácticamente lo tiraban por la ventana. Daba igual si tenías un trabajo fijo, si habías pagado tus deudas o si tenías alguna garantía. La pregunta era casi, ¿tienes pulso? Pues toma, una hipoteca. Y toda esta fe ciega se basaba en una única idea, casi un dogma religioso, que lo justificaba absolutamente todo. La convicción de que el precio de la vivienda nunca, jamás de los jamases, iba a bajar, solo podía subir. Bueno, ya os hago un pequeño spoiler, se equivocaron. ¿Y de qué manera? Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, por no decir completamente absurda. Porque el problema no era solo dar hipotecas basura. El verdadero problema era la sofisticada máquina financiera que se montó para hacerlas desaparecer. Una máquina diseñada para una cosa, multiplicar los beneficios y ocultar el riesgo. A ver, imaginemos una batidora gigante, ¿vale? Los bancos cogían miles de estas hipotecas de dudosa calidad, las metían en la batidora, junto a otras un poco mejores, lo mezclaban todo bien y lo servían como si fuera un cóctel financiero súper apetecible y sofisticado. Ese cóctel se llamaba CDO, y para los bancos era un negocio redondo. ¿Por qué? Pues porque al vender estas hipotecas empaquetadas, se quitaban el riesgo de encima y además liberaban dinero para seguir dando más y más préstamos. Vamos, que le pasaban el marrón a otro. Ahora, lo que es alucinante es esto. Por dentro, estos productos eran una mezcla de hipotecas buenas, dudosas y, seamos claros, auténtica basura. Pero por fuera, las agencias de calificación, que se supone que son los árbitros del mercado, les daban la máxima nota, AAA, tan seguro como el oro. ¿Conflicto de intereses? Digamos que era como poner al zorro a vigilar el gallinero. Y aquí, la pregunta clave. Pero bueno, nadie se daba cuenta. El problema de fondo era que nadie estaba mirando lo que había dentro de esos paquetes. O más bien, nadie quería mirar. Era como si todo el mundo supiera que el pastel podía estar envenenado, pero como estaba tan bueno, nadie quería dejar de comer. Así que estos productos tóxicos cargados con un riesgo invisible se vendieron por todo el planeta. Fondos de pensiones alemanes, ayuntamientos noruegos, bancos españoles, todo el mundo picó el anzuelo, comprando activos sin tener ni idea de lo que había dentro. El veneno se había extendido por las venas del sistema financiero mundial, en silencio. Y claro, ese momento tenía que llegar. Solo hacía falta que cayera una pieza para que todo el dominó se viniera abajo. Y la primera pieza que cayó, vaya si era importante. La gente empezó a dejar de pagar sus hipotecas. Primero unos pocos, luego cientos de miles. Y entonces ocurrió lo impensable. El precio de la vivienda dejó de subir. Se estancó. Y después empezó a caer en picado. En algunas zonas de Estados Unidos, los precios se desplomaron más de un 50%. La burbuja había estallado.
Y este es el punto crucial. La caída de los precios rompió la única premisa que sostenía todo el castillo de naipes. De repente, esos productos calificados como AAA se convirtieron en papel mojado. Fue como si de la noche a la mañana todo el oro guardado en las cajas fuertes de los bancos se hubiera convertido en plomo. 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers, un coloso de Wall Street con 158 años de historia, se declara en bancarrota. El gobierno de Estados Unidos, en una decisión muy polémica, decidió no rescatarlo para, según dijeron, dar un escarmiento al mercado. Bueno, pues el remedio fue mucho peor que la enfermedad. La confianza, que es el aceite que hace que todo el sistema financiero funcione, se evaporó. Cero. Nadie se fiaba de nadie. Cualquier banco podía tener sus cuentas llenas de basura tóxica, así que dejaron de prestarse dinero entre ellos. Era como el juego de la patata caliente, pero de repente nadie quería la patata. El crédito, que es la sangre de la economía, se congeló por completo. En cuestión de días, el mundo entendió que esto no era un problema de un banco o de un país. Era una crisis del sistema, estructural y global. Entonces, más de una década después, ¿qué lección nos queda? ¿Hemos aprendido algo? La crisis de 2008 no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de un sistema donde el riesgo se ocultaba, la responsabilidad se diluía hasta desaparecer y los incentivos estaban completamente rotos. En resumen, un sistema en el que salía mucho más a cuenta ser un pirata que un buen capitán. Y esto es quizá lo más incómodo. No hizo falta una gran conspiración. No había monstruos malvados. Eran personas normales que simplemente siguieron las reglas del juego. Bastó con que todos, desde el agente hipotecario hasta el director general en Wall Street, hicieran exactamente aquello para lo que el sistema les pagaba. Porque la gran lección de 2008 es que en el mundo del dinero, lo más peligroso no siempre es un individuo rompiendo las reglas. A veces, la mayor amenaza es el propio sistema, funcionando exactamente como fue diseñado.